Es difícil creer que este aparato haya causado una revolución que ya rebasó más de 100 años de existencia, el cine. Sí, originalmente un aparato similar servía para grabar y presentar las imágenes en secuencia. ¿Cómo así? ¿Acaso no había una cámara que lo hacía? En realidad, la idea de presentar movimiento continuo generó la necesidad de inventar la cámara. ¡Wow! ¡Qué interesante dato! Hola, yo soy Byron Medina. Yo soy Lucy Garavito. Y hoy iniciaremos un recorrido a través de la historia del cine guatemalteco. Historia que aún continuamos escribiendo. Acompáñenos. Estamos en rodaje. rodaje. Lucy, ¿y fue Edison el inventor de la cámara? En principio sí. También patentó un aparato con el que presentaba las imágenes que grababa con la cámara, pero era para un solo espectador a la vez porque tenía un visor y había que hacer fila para ver las imágenes grabadas. Entonces, ¿cómo evolucionó el proyector original? La idea fue concebida por los hermanos Lumière. A partir de la cámara, ellos idearon la forma de presentar las imágenes a un público numeroso. Fue así que nació el proyector y fue presentado en 1895 en París. Un año después fue presentado en Guatemala. ¿En Guatemala? Sí, ¿conoces el pasaje Aycinena, ahí donde están las 100 puertas? Bueno, conozco los bares y los lugares alrededor. Imagino que sí. Ese callejón fue un importante centro de comercio para la ciudad en esa época. Ahí había tiendas que importaban su mercadería desde Europa. ¿Y qué relación tiene todo esto con el cine? A eso me refiero. En 1896, un empresario de origen italiano, que tenía un local comercial en ese lugar, decidió organizar un evento para presentar el proyector de los Lumière. La proyección se hizo en la pared del callejón y se proyectaron las famosas escenas. ¡Wow! ¿Se podría decir que en Guatemala fue la premier del cine para Latinoamérica? Ese es el punto. Si tomamos como referencia ese evento, el origen del cine en nuestro país es bastante remoto. Eso quiere decir que no somos nuevos en esto del cine. En absoluto. La historia del cine guatemalteco nace a principios del siglo XX con producciones formales y hasta precoces para su época. Con nosotros está hoy el cronista e historiador guatemalteco Miguel Álvarez, quien nos compartirá más sobre la historia del cine en Guatemala. Veámoslo entonces. Miguel, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Qué nos puede contar sobre la historia del cine en Guatemala? Lucy, muchas gracias. Bueno, creo que hablar del cine siempre es un tema apasionante. De esta manera nos hemos preguntado cómo surgió el cine, cómo llegó el cine a Guatemala. Guatemala estaba acostumbrada a la opereta, a la ópera, la zarzuela, al teatro cómico o en algunos casos teatro clásico. Esa era la actividad para la diversión en Guatemala. Pero en el año de 1896 se encontraba en Guatemala Carlos Valenti, quien había sido invitado por el que llegó a ser presidente de la República, José María Reina Barrios. Él viene, se establece en Guatemala y abre un negocio que se convirtió en muy popular, era una barbería. Hay que ver que estas personas visionarias, vinculadas también con los últimos movimientos en Europa, especialmente en Francia, pues trae a Guatemala el primer equipo para cinematógrafo. Y se dice que la primera presentación fue el 26 de septiembre de 1896 en el pasaje Aycinena. Este se encuentra entre la arcada del Portal del Comercio y la 9ª calle. Ahí se hace entonces la primera presentación, la cual causó obviamente mucha sensación. Esto hizo que al mes siguiente y con otro sistema, sería el de
Alva Edison, se hace una presentación de escenas fílmicas en el Teatro Colón. El teatro estaba acostumbrado a la ópera, la opereta, la zarzuela, pero no para este gran invento que había llegado a Guatemala. Recordemos que muchas veces la capital es la que centraliza todo y se tarda a veces mucho que las novedades lleguen al interior. Sin embargo, el cine llegó muy pronto a la ciudad de Quetzaltenango, ese propio año de 1896. Ante el impacto de estas escenas, por supuesto mudas, pero que nos hablan, por ejemplo, de algún baile, algún tren o algo que impacte en movimiento, pues ya se fue haciendo necesario en Guatemala, y fue así como Carlos Valenti abre la primera sala de cine en Guatemala, conocida entonces con su apellido. Ahora bien, este tipo de filmes que se proyectaban en esta época, pues eran muy cortos y trataban de captar ciertos momentos. En el caso ya de Guatemala, va a ser hasta 1910, época de Manuel Estrada Cabrera, cuando Ramiro Fernández Saturuch hace para la historia los primeros cortos en Guatemala, los cuales vienen basándose en primer lugar en temas costumbristas, como eran las procesiones o alguno de los eventos populares, pero sin embargo ya logra la expresión de un cómico, Flaquer, y esto pues lo va a llevar al cinematógrafo y va a ser ya importante. Por el otro lado, los mandatarios o los funcionarios de Guatemala pues empezaron a aprovechar las cámaras para proyectar sus propios eventos, es decir, se va a tratar de darle un uso oficial. Luego, creo que es muy importante que mencionemos un cambio que va a haber en el cine. En primer lugar, hay que tomar en cuenta, Guatemala tenía muchas salas, pero no eran cines. Tenemos el Teatro Variedades, que no es el cine Variedades. Tenemos el Teatro Renacimiento, el Teatro Abril, incluso en un momento el propio Teatro Colón. Entonces surge allá en los 20, principios de los 30, grandes teatros como Capitol o Palace. ¿Qué es lo que hacen estos? Pues ellos van a tener revistas, muchas venían del extranjero o también producción musical nacional, y lo que se hacía era alternar la marimba, una poesía, un baile y escenas fílmicas. Pero hay un momento en que el cine va a desfasar a todos estos movimientos de farándula, y el cine pues se va a convertir en la principal diversión. Ya no va a haber opereta, ni zarzuela, ni revista, sino que ya los viejos teatros van a adaptarse como cines. En un principio pues eran películas mudas. Aquí quiero recordar la primera película sonora mexicana, que se llama Allá en el Rancho Grande, la cual pues causó sensación, porque todo el mundo venía acostumbrado al cine que traía un fonógrafo de fondo y uno iba leyendo a veces el pie en la proyección, pero ya Allá en el Rancho Grande, con Esther Fernández y Tito Guizar, que además es un tema costumbrista mexicano que incluye música ranchera, pues creo que esto fue impactante en aquella Guatemala de 1936. El cine tiene otro cambio abrupto, va a ser el color. La primera película que se proyecta en Guatemala en color va a ser El Mago de Oz, con Yuri Garland. Entonces, esto fue novedoso, ver toda la magia de la película, el drama, o mejor dicho, el guión de la película, que es impactante,
la música, pero ya todo viéndolo en color. Y luego creo que el primer gran éxito mundial, ya como un largometraje, una película espectacular de 1939, Lo que el viento se llevó, con Carl Gable, Vivian Leigh. Esto llega a Guatemala y se convierte ya en uno de los grandes éxitos. Ahora bien, el cine en Guatemala, vemos de que ya Fernández Atruz, ya vienen otros, empiezan a querer hacer cine, pero nunca se contó con el apoyo estatal, dado a que sabemos de que el cine es una industria y necesita muchísima inversión, y en Guatemala nunca hubo un apoyo para que se desarrollara esta industria. Pero sin embargo hay muchos intentos. Creo que uno de los primeros largometrajes que se hacen en Guatemala va a ser en 1949, pero esto es en asociación con México, es Cuatro Vidas. 1950 sí marca el inicio de la industria del cine nacional, porque va a ser una proyección totalmente guatemalteca, El Sombrerón, y se convierte en una película realmente mítica. El tema mismo es costumbrismo, las escenas que pueden verse y sobre todo los actores, quienes actúan, formaban parte de la vida artística de Guatemala. Luego de esta película, que ya es guatemalteca, volvemos a una película mexicano-guatemalteca, que ya está filmada en Guatemala. Los actores son, los actores del reparto pues son extranjeros, uno es español, los otros son mexicanos, que sería caribeña. Pero esta película pasa también a la historia por las escenas. Nos presenta a la Guatemala de principios de 1950. Una de las escenas notables es la vuelta en un carruaje de caballos en el periférico del Estadio Nacional. También el Hotel en Victoria y otros lugares emblemáticos de Guatemala. De ahí regresamos a muchos cortos en Guatemala. Dentro de ellos tenemos que mencionar La Corona para mi madre. Nuevamente caemos en que se hicieron muchas películas en Guatemala con cineastas guatemaltecos, pero con asociación o sociedad con México. Tenemos que mencionar, por ejemplo, Solo de Noche Vienes, que recoge la Semana Santa de los años 60 en Guatemala, y luego el terremoto en Guatemala, que nos va a marcar el suceso del año 76, pero hay que recordar muchas cosas, la incidencia en la vida política. Entonces el movimiento armado interno pues no permite que se desarrolle en Guatemala un cine de opinión. Este va a ser después, y creo que en las últimas 2 décadas del siglo XX encontramos a magníficos directores guatemaltecos, películas notables, y muchas de ellas que se han presentado en los distintos festivales a nivel internacional. El cine es una industria que debe fortalecerse, porque debemos y entendemos de que es uno de los grandes momentos del hombre, de la expresión artística, lo que podemos hacer a través de hacer cine. ¿Cómo tomaron las personas de aquella época todos estos acontecimientos? Hay que llegar y vivir de verdad esa época. Estamos finalizando el siglo XIX, habían habido muchos cambios en el mundo, muchos inventos, ya Guatemala con tren, con telégrafos, con teléfono, pero todavía la diversión pública eran los teatros, habían varios en la ciudad de Guatemala. Los géneros más frecuentes en nuestro país y básicamente en esta ciudad era la ópera, la opereta y la zarzuela. Sobre todo la zarzuela, por ser en idioma español y ser muy costumbrista y una música muy ligera, pues era
parte de las máximas atracciones. Pero de repente, dentro de lo habitual, hay un cambio sustancial. Imágenes proyectadas en movimiento. Obviamente esto va a causar algunos problemas culturales. Muchas personas les sorprende de que puedan verse escenas en movimiento. Para algunos esto no es de buena procedencia. Hay que ver la parte moralista, la parte religiosa, pero muchos se dejan sorprender por esta nueva tecnología. Interesante. ¿Cuál era la situación política del país en ese momento? Hay que analizar los distintos periodos históricos en Guatemala. Prácticamente en este periodo podemos indicar que Guatemala entra a lo que es la revolución industrial a través de la modernización de estructuras y sobre todo la introducción del ferrocarril. La economía de Guatemala va a fortalecerse con el café y básicamente el banano y algunos otros productos que nos van a permitir tener un mayor intercambio comercial con otros países. Sin embargo, ante una aparente bonanza económica, la Guatemala de fines del siglo XIX vivía una dura inflación. Precisamente el general José María Reina Barrios, que podemos verlo como un visionario al querer abrir Guatemala a los artistas extranjeros y patrocinar el desarrollo artístico en Guatemala, le corresponden varios eventos. En primer lugar, una crisis económica que se va a marcar, cerrando incluso escuelas y dañando el papel del magisterio. Por el otro lado, abriendo bulevares y haciéndose muchos edificios. Reina Barrios había sido electo, como lo mandaba la Constitución de 1879, para 4 años. Sin embargo, él quiso perpetuarse en un periodo más, que serían los 4 años de 1896 al 900, los cuales no terminó tras su asesinato en 1898. Pero ya en 1896 empezaba a perfilarse en Guatemala una crisis bajo una aparente bonanza económica, como he indicado. Guatemala estaba saliendo de un periodo bastante largo de estancamientos y este es un momento propicio para cambios. Y dentro de estas novedades propias de la época, pues vemos como en 1896 viene a Guatemala el primer equipo para cinematógrafo. Lucy, es lamentable que esta información no sea más conocida en Guatemala. Definitivamente, Byron. Ahora, Walter Figueroa, director de la Cinemateca Nacional Enrique Torres, nos compartirá más sobre el desarrollo histórico del cine en Guatemala. ¿Quiénes eran Carlos Valenti y su familia? Carlo Valenti era un personaje que era de origen italiano, profesión barbero. Indudablemente, pues lo que trae a la memoria en el país y que lo convierte en un personaje es que ahí se hace la primera proyección de cine en Guatemala. En el local número 11 del Pasaje Aycinena se hace la primera presentación él trae el primer proyector de 16 milímetros. En el día se convertía era una barbería y en la noche se convertía en una sala de cine. Y cuéntanos un poco cómo fue asimilada por la sociedad guatemalteca esta nueva atracción. Hay que pensar de que a nivel mundial muchos apocalípticos dijeron de que el cine no iba a florecer, que era más que un efecto óptico, inclusive muchos lo utilizaron como un efecto mágico, andaba en las ferias en Europa como un efecto mágico, hasta que después se descubre que ya se pueden contar historias, hacer guiones y lo mismo pasa en Guatemala. Después de que se hizo la primera proyección en el Pasaje Aycinena, los periodistas que cubrieron el evento en ese día
lo vieron nada más como un efecto óptico, no tuvo la importancia y la relevancia que se pretendía que tuviera este nuevo invento a la sociedad y en el mundo, ¿verdad? No fue así hasta 1910 y 1913, más o menos, cuando ya se empiezan a hacer las primeras producciones cinematográficas, en donde ya se empiezan a filmar las fiestas minervalias y algunas películas de ficción que empiezan a formar parte ya del acervo nacional. Claro. ¿Qué aparatos hubo en ese entonces? Bueno, aquí estamos hablando de equipo pues bastante rudimentario, equipo que venía de Europa, en el cual pues también Quetzaltenango fue uno de los espacios donde también se llevó cine, y mucha gente que pues empezó a adquirir también de alguna manera equipo a lo largo de las décadas, que podemos hablar de los inicios del cine hasta la década de los 70, en donde estuvieron funcionando los proyectores, bueno, ahí sí que abiertamente al público. Muchas gracias, Walter. Ha sido un gusto compartir contigo. Gracias a ti por estar aquí. Gracias por este tiempo y por este espacio. Hay tanto por conocer acerca de la historia del cine guatemalteco. Sin duda alguna. Ahora veamos algunas de las producciones mencionadas acá. Acompáñenos en este recorrido por los albores del cine guatemalteco. Así es. Vengan con nosotros.
Ha sido fascinante este recorrido a través de la historia del cine guatemalteco. Así es, Byron. Así que acompáñenos en nuestra próxima edición, donde estaremos hablando de una de las primeras producciones del cine nacional, El Sombrerón. Una de las primeras producciones llevadas a cabo en Guatemala de forma formal y profesional. No se lo pierdan, sintonícenos en nuestra próxima edición. Estamos en rodaje.